Bendito Dios. A su nombre es la gloria. A su nombre es la alabanza en este día. A Él sea el honor. A Él sea la gloria para siempre. Bendito el santo nombre de Dios. Padre, en este momento vengo delante de tu bendita presencia para darte las gracias por este día. Perdón, que me permites estar delante de tu bendita palabra para exponer tu palabra, Señor, a los oyentes, aquellos que están deseando escuchar una palabra de verdad. Y tu palabra es bendita y es real. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, vengo suplicándote que unjas mis labios, que llenes mi espíritu de tu gracia y de poder para poder yo explicar tu bendita palabra. En Génesis capítulo 22, 4, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, dice tu palabra. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Génesis capítulo 22, 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Gloria a Jesús. Podemos ver a través de la palabra bendita de Dios que Abraham, Dios lo llamó para un propósito en la tierra. Y Dios le llamó con el propósito de que Abraham conociera al Dios de sus generaciones. Porque Abraham es descendiente de Noé. Gloria a Jesús. Por eso dice la palabra bendita de Dios que Abraham, su mujer, era estéril. Y ellos eran ya de avanzada edad. Y cuando Dios escoge, bien sea a una pareja, bien sea al hombre o a la mujer, cuando la mujer es estéril y Dios le da esa promesa que de ella saldrá un hijo y que de los lomos de Abraham saldría una nación a través de ese hijo, gloria a Jesús, donde dice la palabra bendita que Abraham es el tipo como que él fuera Dios y el Hijo fuera Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Entonces Abraham dice, la palabra de Dios dice que Abraham, dice que salió al lugar donde su hijo iba a ser sacrificado. Y dice que al tercer día de haber llegado cerca del lugar, dice que el lugar era el monte, o el lugar se llamaba, bendito sea, el lugar se llamaba Moria. Gloria a Jesús, el monte Moria. Y dice la Biblia que Abraham de lejos miraba el lugar donde su hijo iba a perder su vida por causa de la obediencia de él hacia Dios. Pero Dios ya tenía preparado un plan para Abraham, para que Abraham no matara a su hijo, pero sí para que Abraham obedeciera entregándole a su hijo sin pensarlo dos veces. Pero dice que Abraham al tercer día, dice que él miró el lugar. Abraham por 3 días pasó en angustia, pasó triste, pasó pidiéndole a Dios que pasara de él, como dijo Jesucristo, que pasara de él ese dolor, que pasara de él esa copa, que pasara de él esa tristeza, porque Abraham amaba a su único hijo, porque Dios se lo había dado a través de la promesa del ángel cuando le dijo a Abraham: y de tus lomos saldrá, dijo, tu simiente. Y tu simiente, dice, será, dice, como la arena de la mar. Ya Dios había dadole un hijo a Abraham con Agar.
con la egipcia. Pero este trato de Abraham con Sara y Dios era diferente, porque Sara era la esposa legítima de Abraham. Por lo tanto, Dios le da la promesa a ellos dos, que ellos tendrían un hijo. Porque podemos ver a través de la Biblia de todas aquellas mujeres que eran estériles y pidieron hijos a Dios. Dios les proveyó un hijo, pero con la promesa que lo santificaran con el voto nazareno para él, para Dios. En el caso de Sansón, en el caso de Juan el Bautista, en el caso de Abraham con Sara, en el caso de Rebeca, gloria a Jesús, podemos ver nosotros a través de la Biblia que cuando Dios escoge desde el vientre de su madre, escoge a los hijos para que sirvan a Jehová, para que los padres se los entreguen a Jehová, Dios multiplica las bendiciones en la fe de cada uno de aquellos que dedicaron o dedican sus hijos a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque alzando Abraham sus ojos al tercer día, Abraham se entristeció. El corazón de Abraham se conmovía. En Abraham entraba la tristeza y tal vez entraba aquella inseguridad que tal vez Dios, él estaba ofreciendo a Dios a su único hijo y que tal vez Dios le iba a permitir que él verdaderamente le quitara la vida. Y qué triste a él, que como él pensaba que Dios no iba a proveer de algo para que su hijo no muriera. Podemos ver más adelante la historia cuando Dios escoge a alguien para un mensaje de Dios, así como Dios escogió a Abraham para que Abraham fuera, por decirlo así, el ejemplo de fe para el pueblo el cual él servía a Dios. Por eso dice la Biblia también en Jonás capítulo 1:17, que cuando Dios dice, escoge a Jonás para que le fuera a hablar a la ciudad de Nínive, porque esta ciudad de Nínive era una ciudad pecaminosa, irrespetuosa delante de Dios. Era gente perversa, era gente destructiva, era gente que hacían continuamente el mal. Y si podemos ver, estos ninivitas vienen siendo los descendientes, bendito Dios, de Sham, gloria a Jesús. Entonces esta generación era mala delante de Dios y Dios escoge a Jonás. Y Jonás era un hebreo. Y Jonás se da cuenta que Dios lo estaba llamando a un lugar donde no le iban a permitir hablar de las cosas de Dios. Por eso este Jonás se va huyendo. Podemos ver los dos casos diferentes de Abraham y de Jonás. Abraham obedeció a Dios a llevar a su hijo al lugar donde lo iba a sacrificar. Pero dentro de él había miedo, dentro de él había pánico, porque él mismo iba a matar a su hijo. Él se atormentó día y noche por 3 días, pensando, ¿qué pasará con mi hijo si yo lo voy a matar delante de Dios? Eso lo atormentaba a Abraham con su hijo. Lo mismo podemos ver con Jonás. Dice que Jonás le huía a Dios. Y dice que Jonás se subió al barco huyendo. Y dice que Dios preparó un gran pez. Porque dice la palabra de Dios así en Jonás 1:17. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Pero Jehová
tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Podemos ver los mismos 3 días y 3 noches que Abraham estuvo preocupado qué era lo que iba a pasar con su hijo. Y podemos ver la aflicción de Jonás, que estuvo en las profundidades del mar, dentro de la panza del gran pez. Porque Jonás él mismo reconoce y dice que que bajó hasta las profundidades del Hades, de las oscuridades bajo del mar, a través del gran pez. Cuando Jonás es lanzado, él puede ver la aflicción de él en la panza del gran pez, cuando él desobedeció a Dios en llevar el mensaje a Nínive. Pero Dios estaba mostrando ahí con Jonás, estaba mostrando la profecía que estaba Abraham en el principio. El principio de Abraham era la profecía de Jonás y era la profecía de Jesucristo a la vez. Podemos ver los 3 casos diferentes, pero con la misma línea de los 3 días de aflicción, del tercer día del sacrificio, del tercer día de resurrección y del tercer día cuando Jonás sale del vientre del gran pez. Jonás estaba resucitando de la muerte hacia la vida. Y Abraham estaba resucitando a su hijo de la muerte hacia la vida igual. Bendito Dios. Podemos ver en el capítulo, bendito Dios, en el capítulo 12, 40 de Mateo, que dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Podemos ver los 3 días de Abraham de sufrimiento. Podemos ver la resurrección del hijo de Abraham cuando Dios le habla desde el cielo y le dice: Abraham, Abraham, no mates a tu hijo, porque ya proveí, le dice, lo que tienes que matar. En otras palabras, Dios estaba probando el corazón de Abraham, que tanto Abraham amaba a Dios. Entonces Dios manda un carnero que se le enredan los cachos o los cabos en un monte, por decirlo así, en unas ramas. Y viendo Dios el corazón de Abraham, le dijo: párale, Abraham, he visto el grande amor que tú me tienes a mí y la gran obediencia que has hecho estos 3 días delante de mi presencia. Aunque yo he visto tu corazón que ha sufrido de tristeza, ha sufrido de dolor, tu mente ha pensado miles de cosas, pero yo, Abraham, le dice, soy el Dios tuyo. Por eso tú tienes que confiar en mí. Ahora Abraham le dice: desata a tu hijo, porque tu hijo no será sacrificado, porque me has obedecido. Ahora le dice Dios: vete a casa con tu hijo, que yo te diré lo que tienes que hacer aquí en la tierra. Gloria a Jesús. Podemos ver el caso
precioso de Abraham de la fe. Y podemos ver el caso de Abraham con Sara, que era un matrimonio consagrado en la fe para creerle a Dios que Él iba a proveer el cordero para que su hijo no fuera expuesto a la muerte. Pero Abraham es un tipo como Dios. Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo. Mas cuando al tercer día Abraham abre sus ojos y camina el tercer día hacia el monte Moria, donde más tarde se cumpliría esa promesa divina en Jesucristo, que muere en el mismo monte donde Abraham había de sacrificar a su hijo. Por eso Dios pone el ejemplo de Abraham para que se cumpla la profecía en Jonás, donde Jonás dice que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Bendito Dios, porque tú, Jehová, dijo Jonás, has hecho como has querido. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Podemos ver el mismo sufrimiento de Jonás, pero el caso al revés, por causa de la desobediencia a Dios. Sufrió porque Dios lo llevó a través del gran pez a las profundidades de la tierra, adentro del mar, donde el mismo Jonás expresa la aflicción de la muerte que había en él por haber desobedecido a Dios. Dios lo sumerge 3 días y 3 noches para que Jonás creyera que Jehová Dios lo había mandado a predicar a la ciudad de Nínive. Y cuando Jonás es arrojado o vomitado por el gran pez, ahí entonces Jonás empieza a reconocer que Jehová era Dios en él y con él. Y cuando él reconoce ese Dios verdadero, el cual él, siendo hebreo, Dios lo había escogido para llevar ese mensaje de salvación al pueblo ninivita, entonces él agarró ese valor, porque primero estuvo Jonás que experimentar la muerte misma y el peligro mismo en la vida de él por causa de haberle desobedecido a Dios. Por eso Dios lo pasa por 3 días y por 3 noches en sufrimiento, para que él conociera qué tan grande era Dios, el cual Dios le estaba llamando a un mensaje de salvación para el pueblo ninivita. Cuando Jonás sale del gran pez que lo vomita, él se fue a predicar a ese pueblo. Y dice que el rey de los ninivitas dice que puso en ayuno hasta los animales y a los niños que estaban en los pechos de sus madres. Y esta gente, dice la Biblia, que se arrepintieron delante de la presencia de Dios. Ahí podemos ver que Jonás es un tipo también de Jesucristo, así como Abraham con su hijo, aleluya. Podemos ver que Abraham es un tipo de Jesucristo porque resucita prácticamente del corazón del mar cuando estaba en la panza del gran pez.
Estuvo 3 días y 3 noches allá abajo. Y cuando Él resucita con esa autoridad de la panza del gran pez, va y predica a ese pueblo. Y todo ese pueblo se arrepiente delante de la presencia de Dios. Y Dios no destruyó ese pueblo porque Jonás obedeció al llamado que Dios le había hecho como profeta, como predicador de Dios, como hijo de Dios y como escogido de Dios. Gloria a Jesús. Por eso podemos ver en Mateo capítulo 12:40 que dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Podemos ver cuando Jesucristo fue llevado al monte Moria. Cuando Él fue llevado para ser sacrificado en ese mismo lugar donde Abraham había expuesto en sacrificio a su hijo delante de la presencia de Dios. Podemos ver a Dios sacrificando a su hijo así como a Abraham. Podemos ver a Dios que mandó a su Hijo amado, al cual Él tenía, dice la Biblia, contentamiento, donde Dios estaba feliz por la obediencia de Jesucristo hacia Él. Cuando Dios lo hace nacer desde el vientre de María y José. Dios había escogido a María para depositarse Él mismo en el vientre de María con un nombre dado a los hombres en el cual nosotros podíamos y podemos ser salvos en Cristo Jesús. Jesucristo tiene el poder de poder resucitar los vivos y los muertos. Por eso dice la Biblia que Jesucristo vino a cumplir todo lo que hablaba la ley de Él. En el caso de Abraham, Abraham estaba bajo el pacto de la ley. Cuando Jesucristo vino a cumplir lo que la ley decía de Él, estaba obedeciendo al Padre. Estaba obedeciendo a Jehová. Cuando Jesucristo es entregado por Judas, es vendido por 30 monedas de plata y por un beso para que aquellos hombres que iban a sacrificar o a matar a Jesús, Judas le dice: al hombre que yo besare, ese es el Hijo de Dios. Entonces, cuando Judas entrega a Jesús, Jesús sufre 3 días y 3 noches. Jesús es injuriado. Jesús es golpeado. Jesús es vituperado. Jesús es injuriado. Jesús es herido, es escupido. Jesús es el Dios el cual vino a morir por nosotros en la tierra, porque el Padre para eso lo sacrificó, para que nosotros entendiéramos que Dios los ama a nosotros. Porque dice que cuando Él fue llevado como oveja al matadero, dice el libro de Isaías, cuando Él es llevado al monte Moria, al Calvario, cuando Él es llevado y Él es sacrificado, a Él le quiebra, a Él le
le ensartan los clavos en sus manos, en sus pies, le ponen la corona de espinas en su frente, lo bofetean, lo escupen por amor a nosotros. Podemos ver el grande amor de Jehová Dios de los ejércitos del cielo para cada uno de nosotros. Y podemos ver la obediencia de su Hijo en sí mismo, entregándose por cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que cuando Él murió y lo enterraron, dice que Él resucitó al tercer día, que bajó a las profundidades de la tierra a predicarle a los espíritus encarcelados. Podemos ver la misma sumersión que Jonás tuvo en las profundidades del mar. Cuando Jesucristo dice que baja a las profundidades de la tierra, cuando Él murió y después fue 3 días y 3 noches al corazón de la tierra a predicarle a los espíritus encarcelados, dice que cuando Jesucristo resucitó, algunas tumbas fueron abiertas y los muertos resucitaron, y algunas mujeres recibían a sus maridos resucitados. Jesús es la resurrección y la vida. Él es el Cordero. Él es aquel Cordero que Abraham estaba profetizando. Él es aquel Cordero al que Jonás estaba profetizando. Podemos ver 3 profetas, aleluya. Podemos ver a Abraham, que era profeta de Dios. Podemos ver a Jonás, que era profeta de Dios. Y podemos ver a Jesucristo, que era el profeta de profetas en la tierra, predicando el mensaje del Padre que lo había enviado a la tierra. Gloria a Jesús. En ese amor divino que Abraham le tuvo a su hijo, pero con todo ese amor Abraham entregó a su hijo. Podemos ver a Jonás, que con ese mismo amor en el cual Dios no lo deja morir en las profundidades de las aguas a través del pez, Él resucita para dar vida a aquel pueblo que necesitaba el mensaje de Dios. Ahora Jesucristo resucitó. Anduvo en medio del pueblo de Israel, en medio de todos aquellos que seguían lo que era la ley, todo lo que era la ley. Él anduvo en medio de ellos, les amó, les perdonó, les libertó, los sanó y les dio vida. Abrió sus ojos físicos, abrió sus ojos espirituales, abrió sus oídos, abrió la boca de los mudos, los ojos de los ciegos, los oídos hizo que los sordos escucharan. Ahora Dios, amado hermano en Cristo Jesús, nos manda a nosotros a que obedezcamos el mensaje el cual Dios nos ha mandado a dar. Gloria a Jesús, que tengamos ese amor bendito delante de su presencia en nuestros corazones para que podamos llevar el mensaje a las almas perdidas. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos las Escrituras para que llevemos el mensaje con claridad delante de Él, para que aquellas personas puedan reconocer que Dios es Dios en nuestras vidas, que Dios ha puesto esa fe infinita, que nosotros un día le aceptamos como el Salvador de su alma, de nuestra alma. Aceptamos a ese Dios que Él envió desde el cielo,
que Él vino a la tierra a mostrar su amor y su misericordia. A ese Dios Él quiere que nosotros anunciemos a las naciones, a los pueblos, que nosotros anunciemos esa bienaventuranza de Dios. Aleluya. Bendito es el santo nombre de nuestro Dios. Por eso dice la palabra bendita de Dios, y voy terminando. Gloria a Jesús. Génesis capítulo 22, 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Jonás 1:17 dijo Jonás: porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Y Mateo capítulo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aleluya. Esos 3 días y esas 3 noches que tuvo Jesucristo fue para victoria y para beneficio de nuestras almas. Gloria a Jesús. Porque hemos conocido al que estaba muerto, pero resucitó. Y ese es Jesucristo en nuestras vidas. Amado amigo, amado hermano en Cristo Jesús, si este mensaje te ha gustado, póngale